¿Cómo están, estimados estudiantes? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Azucena Medina. Los voy a estar acompañando en el presente ciclo académico como su tutora para el componente de proyectos de inversión, ¿sí? Hoy vamos a hacer ya la revisión de las primeras unidades del texto guía. Por favor, tengan a mano ustedes, bueno, no a mano, pero sí, por favor, les pido que vayan revisando también los contenidos a la par para ir viendo qué es lo que tenemos dentro de cada una de las semanas, ¿sí? Indicaciones generales de mi parte, bueno, tengan presente también el hecho de las actividades para lo que corresponde a lo que es apertura y cierre de las mismas para que se pueda cumplir con todas las actividades dentro de la fecha establecida, ¿ya? Todas las clases, como les había dejado en el anuncio, si ustedes no tienen la posibilidad de conectarse porque simultáneamente tienen alguna otra materia, todas estas clases quedarán grabadas para su posterior revisión. ¿Ya? Algo más, actividades que de pronto se tenga que desarrollar como video colaboración, actividades síncronas, se las va a realizar por lo general, bueno, por ejemplo, si son video colaboraciones y eso, de pronto se realiza los días sábados, eso vamos a ir revisando cómo tienen ustedes estructurado su plan con respecto a las actividades y bueno, conforme se vaya avanzando, también se procede con los anuncios en la plataforma. Entonces, también estén presentes de los anuncios en la plataforma porque es el medio de comunicación directa para que ustedes estén informados de todo lo que nosotros vamos a tratar. Les voy a compartir en este momento el plan académico para hacer una pequeña revisión de los contenidos que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? De pronto el tiempo, como es de su conocimiento, tenemos una hora para lo que corresponde a la actividad síncrona o lo que es la explicación, de pronto no se abarcan todos los temas, entonces ahí yo sí les pido, por favor, que ustedes también puedan revisar todos los contenidos, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a trabajar directamente la clase con unos pequeños videos que yo les voy a proyectar al inicio de la misma y luego el desarrollo se lo hará con el texto que ustedes tienen. Entonces, por favor, ingresen a su plataforma y bueno, ahí van a tener el acceso para que ustedes puedan encontrar la bibliografía. También existe la bibliografía complementaria para que ustedes tengan la oportunidad también de revisarla. Entonces, si de pronto los contenidos del texto básico se les hace un poco complejo el tema de la terminología y todo lo demás, también tienen los otros dos textos para que puedan revisar y ir avanzando con el tema de la revisión de los contenidos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, por favor, con lo que corresponde a esta semana. Vamos a ver lo que corresponde un poco a lo que es proyectos de inversión, lo que tiene que ver con el tema de preliminares y lo que tiene que ver también con el tema de las oportunidades, ¿sí? Ya. Entonces, miren, dentro de lo que tenemos nosotros, bueno, aquí son algunas indicaciones generales que ustedes también ya pues lo tienen cuando se sube toda la información a la plataforma, pero de todas maneras es importante poderles indicar nuevamente, ¿sí? Como les estaba comentando, para mí es un gusto poder estar en este ciclo como tutora de la materia de proyectos de inversión. Cualquier duda o inquietud que se genere con respecto a la materia, por favor, me lo escriben, me lo hacen conocer si tienen alguna sugerencia también para mejorar el tema de la explicación. Tal vez a veces voy muy rápido con el tema de la explicación, pero la otra parte es que, bueno, también cuento con el tiempo, a veces no nos da para abarcar todos los contenidos, pero lo vamos a hacer de manera general. Ya. Entonces, ahora vamos a empezar con lo que les estaba comentando. Vamos a ver un pequeño video acerca de lo que corresponde al tema como tal. Si durante la explicación de los temas se genera alguna duda o inquietud por parte de ustedes, por favor no duden en hacerme conocer para poder ir despejando justamente todas estas inquietudes, ¿sí? Les deseo éxitos en cada una de sus actividades y espero realmente poder culminar el componente pues
sin ninguna novedad. Es muy importante definir este concepto, ya que para todos los propósitos empresariales, el proyecto es vital para el cumplimiento de metas y objetivos que tengas en mente. Existen muchas definiciones acerca de lo que es un proyecto. Es muy complejo dar la respuesta exacta. Más sin embargo, podemos decir que es el conjunto de procesos por el cual se busca dar solución a un problema planteado. Vamos a usar una definición muy clara. Inversión es la asignación de capital para obtener una ganancia futura. También lo podemos definir como la manera de trabajar el capital para generar en un determinado tiempo rentabilidad económica, cumpliendo así con los objetivos trazados dentro del proyecto empresarial. Tenga muy en cuenta este detalle. La inversión será satisfactoria si logra cumplir los siguientes elementos: rentabilidad, tiempo y riesgo. El proyecto de inversión es la asignación de recursos para efectuar iniciativas de inversión en una empresa o cualquier emprendimiento que se quiera llevar a cabo, con el propósito de producir un bien o servicio que la organización desea realizar. La toma de decisiones es el procedimiento por el cual se realiza una elección entre diversas opciones o alternativas para solucionar un problema. Cuando vas a invertir en un proyecto de emprendimiento o empresa, debes tener en cuenta este concepto para que cumplas con los objetivos propuestos de tu negocio. Bien, entonces, miren, ya hemos analizado un poquito lo que corresponde a un proyecto como tal. Vamos a hacer la revisión, como les estaba comentando, de todos los contenidos en el texto que ustedes tienen. Entonces, vamos a ir complementando de pronto los recursos educativos que tenemos o la información que de pronto también ustedes puedan aportar y lo que tenemos en nuestro texto para lo que corresponde pues a la guía y el instrumento para lo que es el análisis de toda la información, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es en el cual yo me planteo metas, ¿sí? Tengo metas, se involucran recursos, pueden ser recursos, básicamente son capital humano, recursos financieros. Entonces, y más allá del proyecto como tal, nosotros invertimos básicamente es por el tema de generar una rentabilidad sobre la inversión, ¿sí? Más adelante, cuando vayamos analizando ya los contenidos y abordando un poco más los temas, nos vamos a ir encontrando también con los criterios que me permiten a mí poder hacer una valoración acerca del tema de los proyectos, ¿sí? ¿Cómo yo valoro, cómo puedo yo determinar en algún momento si el proyecto ha sido bueno o de pronto si satisface las necesidades? Es importante pensar hacia dónde voy dirigido yo con el tema del proyecto, ¿sí? Para eso es importante tener claro lo que corresponde a las metas y los objetivos que persigue el proyecto. Dentro de eso también se analiza, por ejemplo, qué tipo de proyecto en el cual me voy a enfocar y de pronto
¿Cuáles son estos planes que yo voy a plantear para el proyecto? ¿Sí? Considerando que yo puedo determinar o puedo tener planes operativos y planes estratégicos. Esto pensando, por ejemplo, en el corto y en el mediano plazo, ¿ya? Entonces, con eso vamos a dar inicio nosotros. Dentro de lo que corresponde al capítulo 1, les voy a presentar en este momento de lo que corresponde a su texto. Por favor, como les comento, vayamos siguiendo el documento porque es importante para el tema del análisis de la información. Ya. Entonces, miren. ¿Qué son los proyectos? ¿Por qué es importante, por ejemplo, qué es la participación y por qué es importante? También mencionaba algo en el video, porque es importante la toma de decisión. Cuando nosotros hacemos una evaluación de proyectos, no solamente hacemos un levantamiento de información que se va a quedar, como decir, solamente en una recopilación de datos, sino que tenemos que pensar que toda esa información que yo estoy haciendo, sea de una encuesta, un levantamiento de información, un estudio de mercado, un plan de negocios, me va a permitir a mí poder tomar la mejor decisión al momento de decidir, ¿sí? Entonces, aparte de eso, yo con toda la información o con todos estos datos que tengo, puedo pronosticar, puedo plantear estrategias, puedo em, por ejemplo, dentro de la parte de proyectos es bonito porque me permite también poder analizar a mí los escenarios posibles que se puedan dar con el tipo de información que yo la voy a analizar, ¿ya? Entonces, puedo determinar, bueno, cómo estamos en la situación actual y qué pasa si mejoro las condiciones, por ejemplo, estableciendo que voy a crecer o voy a tener un crecimiento en ventas de un 5 o de un 10%. Bueno, y bueno, también qué pasaría por el otro lado si no llego a cumplir con estos valores o porcentajes de crecimiento. Entonces, miren, sobre todo la información que yo tengo me permite también jugar con algunas variables que puedo considerar que son importantes para el tema del análisis del estado de resultados, ¿sí? Porque básicamente esta parte, cuando nosotros analizamos la parte operativa, es la que me permite a mí poder identificar, por ejemplo, en dónde está mal como empresa. También podemos tomar la decisión y tenemos justamente el tema de poder identificar cuáles son las fortalezas que tiene la empresa como tal, ¿ya? Bien, entonces miren, aquí empezamos con el tema de lo que es un proyecto de desarrollo. Bueno, es un análisis cuidadoso de una idea que puede surgir de una persona o de una lluvia de ideas y que se puede pensar que en algún momento se puede plasmar como tal, ¿sí? Todo proyecto o toda idea para que pueda ser desarrollada necesita el tema de la inversión. Ustedes han oído que ningún negocio crece si no se invierte sobre el negocio, ¿verdad? Pero lo otro también es importante. Quiere decir que yo me voy a endeudar o voy a eh, aceptar algún tipo de financiamiento externo cuando los recursos realmente, si los comparo o si los relaciono con el tema de la rentabilidad de mi negocio, son buenos en cuanto a que, por ejemplo, vaya a acceder yo a un tipo de financiamiento que mi rentabilidad como negocio me permita cubrir a mí estos gastos financieros, ¿sí? O el pago de intereses, lo que corresponde al tema de ya de deuda. Entonces, miren, esos estudios de una idea tienen como finalidad aportar la información necesaria para tomar decisiones, que básicamente es lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, el que yo pueda contar con toda la información necesaria me permite a mí poder tomar la mejor decisión dentro del tema de lo que quiero con el proyecto en el mercado, ¿sí? Algo que hablaba también dentro del video es el tema del riesgo. Cualquier tipo de inversión que yo vaya a hacer, tenemos que considerar que hay un riesgo asociado a ese tipo de inversión, ¿ya? Dentro del tema de finanzas, analizando un poquito lo que corresponde al tema de riesgo, por ejemplo, se analiza lo que es el riesgo de un activo y lo que se analiza son riesgos ya de un portafolio de inversión, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Porque es importante hacer una acotación dentro de lo que les estoy explicando, porque cuando yo decido invertir en un solo activo, estoy arriesgando el 100% de la inversión, pero si hago o trato de diversificar el riesgo, no va a ser tanto, digamos, la pérdida que voy a tener porque, pues justamente lo que he hecho es un portafolio, armar un portafolio con algunos activos en donde ya no destino el 100% de mi inversión, sino lo que hago justamente es diversificar y asignar un peso de acuerdo al criterio del inversionista de lo que quiero para cada uno de los activos que conforman el tema de la inversión. ¿Ya? Bien.
Por otro lado, el proyecto también, ¿qué es? Es un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas. Con recursos finitos, tienen como objeto crear un producto o servicio único. Entonces, miren, de pronto, perdón, tenemos que pensar que los recursos son limitados y con eso también es posible poder identificar qué oportunidades en el mercado se me pueden presentar y qué puedo hacer con esos recursos que yo dispongo, ¿sí? A veces tenemos ideas grandes, ideas pues que de pronto no se ajustan a la parte económica en cuanto al tema de que yo pueda desarrollar realmente con los recursos que tengo. Entonces, a veces ese es un limitante, ¿sí? Pero más allá de lo que podamos encontrar como obstáculos, también es por identificar las oportunidades y de pronto, si yo quiero como renovar un producto que ya lo tengo en el mercado, lo importante sería también conocer, bueno, qué valor agregado, qué valor o qué plus le quiero dar yo al producto para que me genere un valor adicional, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver acá algunos otros temas. El tema de la comercialización, por ejemplo, también es un proyecto de inversión. El tema de la logística, de invertir en marketing, todo realmente eh, se complementa en cuanto a lo que yo quiero lograr, a las metas que tengo como empresa o tengo como socio o como accionista de alguna empresa, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en el tema de, bueno, voy a invertir, por ejemplo, $1.000 y cuánto es la rentabilidad sobre ese tema de la inversión, ¿ya? Y el tiempo también es importante, ¿sí? ¿Por qué? Em, Porque si ustedes recuerdan, en algún momento analizan o más adelante se analiza también el tema del valor del dinero en el tiempo. Es importante porque, digamos, yo presto hoy $1.000 y si no establezco un tiempo para el cual se devuelva ese capital como tal, puede pasar 1 o 2 años. Entonces, realmente podríamos pensar de que, bueno, en algún momento me va a pagar, pero no es de esa manera. ¿Por qué? Pensemos en que, por ejemplo, hoy qué puedo comprar con esos $1.000 y qué pudiese comprar dentro de un año o dentro de 6 meses. Entonces, ese es el valor del dinero en el tiempo. ¿Y por qué esto? Porque afecta mucho el tema de la inflación. El precio de todas las cosas por lo general suben, entonces lo mismo que yo compraba hoy con $1.000 tal vez no me va a alcanzar dentro del tiempo que yo espero que me paguen. Entonces, ese es otro punto importante, poder determinar los proyectos y establecer un tiempo en el cual pues se puedan ejecutar y sobre eso yo pueda hacer una evaluación y bueno, determinar si se cumplió o no se cumplió con aquellos objetivos tal vez con los que inicialmente se presentó el tema del proyecto y luego pues tal vez pueden haber modificaciones en el tiempo, pero lo otro es pensar si el dinero como tal que yo invertí realmente me está dando estos frutos o la rentabilidad esperada. ¿Ya? Ya. Bien, aquí nos habla un poco más de proyectos sociales, como les estaba comentando, porque también indica lo que es importante la participación. ¿Por qué es importante el tema de la participación? Bueno, aquí nos indica es el proceso de movilización consciente de los diferentes miembros o agentes que comparten un espacio geográfico y región, municipio y todo lo demás, ¿sí? Cuando hay un problema, bueno, en la misma comunidad puede hacer algunos gestionar, hacer una autogestión. Y lo otro es que, bueno, yo puedo plantear un proyecto para mi comunidad en donde yo ya no puedo, por ejemplo, con mi autogestión o con los recursos propios de mis vecinos, sino que ya necesito, por ejemplo, algún apoyo adicional, ¿sí? Pero aquí está haciendo referencia a lo que son proyectos de desarrollo. Bien, ¿cuáles son las condiciones para una buena participación? Ustedes aquí encuentran alguna representación, capacitación, conocimiento de género y todo lo demás, ¿ya? ¿Proyectos sociales son diferentes a los proyectos de iniciativa privada? Sí, ¿ya? Y bueno, aquí está un poco de teoría también, por favor revisen esta parte. Aquí hay un cuadro que es importante que se pueda o que lo puedan ustedes revisar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia o qué variables se analizan en un proyecto de interés público y en un proyecto de interés privado, ¿sí? Creación de un centro universitario, la población, variables básicas son la demanda, la oferta, modalidad, necesidad, inversión, tipo, evaluación, rendimiento sobre la inversión y el impacto social. O sea, ¿cómo me va a ayudar a mí este centro, por ejemplo, a disminuir el tema de si en ese lugar
no tenían o no contaban antes con el acceso. Bueno, ahora, ¿cuántas personas van a, por ejemplo, acceder al tema de la educación? Por ejemplo, voy a analizar luego el tema de los cuántos se gradúan al año, cuántos se gradúan al mes, la tasa de reprobación de estudiantes, que bueno, o de lo que se retiren. Entonces, eso es un impacto social, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa con el tema privado? Bueno, es fortalecimiento y organización, pequeños productores de lulo. Bueno, aquí se analiza variables como producción actual, sí, canales de comercialización, necesidades, rentabilidad social de la inversión, impacto social y impacto ambiental. Sí, entonces eso también es importante poder analizar. No todos los proyectos persiguen el mismo fin, pero nosotros estamos enfocados básicamente en este componente, analizar los proyectos de inversión, determinar cuáles son los recursos que necesito, cuánto representa eso en términos monetarios, cuánto representa eso en términos de rentabilidad, en términos de tiempo, en términos de riesgo, cuánto riesgo está asociado en el mercado, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros nos endeudamos para un microcrédito, por ejemplo, productivo a una tasa del 15,6, suponiendo que tenemos esa tasa, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un ajuste a lo que son tasas de interés? ¿Cómo se va a ver afectado eso en mi proyecto? ¿O cómo puedo yo tal vez tener algún plan emergente pensando que en algún momento pudiese suceder este tipo de cosas y que yo pueda manejar de mejor forma si la situación se presenta? Entonces, miren, es diferente el tema y el enfoque y las metas y lo que yo voy a emplear o los recursos que voy a necesitar para el proyecto como tal. Luego tenemos la creación de una planta de producción de manteca, miren, industrias, rendimiento sobre la inversión, impacto social y económico, ¿sí? Entonces, los objetivos y los fines que se persiguen, tanto de manera como un proyecto de interés público y de institución privada, son diferentes. En el uno prima el tema de rendimiento sobre la inversión, utilidades, dividendos y todo lo demás. Y en el otro vuelta está enfocado más, bueno, cómo voy a abarcar ciertos grupos o cómo voy o lo que yo voy a hacer en el sector, cómo va a beneficiar a las personas. Si inicialmente 10 personas o 20 personas tenían acceso, por ejemplo, al tema de salud, ahora van a ser 30 o vamos a abarcar más segmento como tal. ¿Ya? Entonces, miren, aquí hay algunos ejemplos o, bueno, características que me permiten a mí hacer una evaluación de mejor manera y poder identificar claramente lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Ese es un esquema en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de un plan como tal, que recoge o qué información tenemos. Tenemos la misión, plan, políticas, objetivos, metas, programa, proyectos y las actividades y acciones, ¿sí? Porque también recordemos que yo, por ejemplo, mi proyecto es ponerme una de elaboración de café, tal vez con algún tipo de grano determinado, ¿sí? Entonces, ¿yo qué necesito? ¿Qué actividades voy a desarrollar? ¿Cómo tengo mi presupuesto? ¿Qué es lo que voy a necesitar? ¿Cómo voy a hacer mi estructura de capital? ¿Sí? Entonces, todo eso también es importante. ¿Por qué? Porque de pronto voy a necesitar financiarme todo al 100%. Bueno, no voy a financiar el 100%, voy a financiar solamente el 50% porque el otro 50% lo aporto yo, o tengo una asociación en donde pues aportamos el 50%. Entonces, todo esto que nosotros vamos como haciendo un detalle que básicamente sería mi presupuesto, con qué voy a contar y luego es qué necesito, cómo voy a financiar esto que yo quiero hacer. Es lo que también me permite a mí poder llegar a determinar, bueno, si es realmente viable hacer o no hacer, ¿ya? No todos los proyectos que de pronto tenemos en mente se van a ver plasmados en una realidad, porque hay que indicar también que hay factores que se analizan, que pueden ser factores internos y que pueden ser factores externos, ¿sí? Dentro de esto va un poquito, por ejemplo, el análisis PEST, el de lo que son variables externas como políticas sociales, ambientales, normas ISO, y tecnología, por ejemplo, el tema de la tecnología. Entonces, todo eso es importante, ¿sí? Y lo otro, bueno, ya es cuando analizamos, por ejemplo, dentro de la empresa como tal, si yo quiero lanzar un nuevo proyecto en el mercado, bueno, de qué manera lo puedo hacer, pero hay variables que yo ya las puedo controlar. ¿Sí? Bien. Principios básicos para un desarrollo sano y duradero. Bueno, aquí está: el ser humano es la causa y fin del desarrollo. Y estamos, bueno, aquí se enfoca un poco la primera parte de lo que es el desarrollo
social, ¿sí? Bien. Aquí también, si ustedes observan, está hablando algo de lo que son debilidades y fortalezas, que eso yo lo analizo a nivel de empresa, a nivel de grupo, a nivel de organización. Yo puedo analizar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades, ¿sí? Pero como empresa, por ejemplo, para mejorar el tema productivo, para mejorar la cadena de valor, para mejorar el proceso de producción, para mejorar el tema de la especialización, para también el tema de poder analizar toda la información que yo tengo y de pronto determinar que los gastos o que tengo gastos innecesarios. Y lo otro es, bueno, tengo un tiempo en el mercado, tal vez me he posicionado en el mercado, entonces esto me permite a mí también poder eh, ganar, digamos, un sector adicional de pronto al que tenía o una participación o tener una participación mayor de la que yo pensaba tener en el mercado, ¿sí? Entonces, miren, como empresa, si estamos hablando, conocemos exactamente cuáles son las debilidades y cuáles son las oportunidades o cuáles son estas fortalezas, perdón, sobre las cuales podemos trabajar. Pero esas son variables, si analizamos como variables que yo puedo controlar o que yo puedo eh, modificar en algún sentido, ¿ya? Entonces, miren, el primer capítulo, como ustedes lo observan, es básicamente enfocado al tema de proyectos de desarrollo, espíritu emprendedor, condición para el desarrollo empresarial. Y bueno, aquí también se analiza un poquito, o pudiésemos analizar un poco el tema también del emprendimiento, ¿sí? Por ahí surge el tema de, bueno, yo quiero invertir, pero de pronto no tengo los recursos y viene el tema de, bueno, ¿cómo voy a hacer para el tema del financiamiento? ¿Sí? Y viene también ahí de la mano el tema de la estructura de capital y la decisión óptima, por así decirlo, cómo poder estructurar de manera óptima el tema del endeudamiento, ¿sí? Y básicamente se consideran dos tipos de deuda, la deuda capital, gasto de capital y la otra que básicamente tiene que ver con el aporte que puede ser generado a partir de los accionistas, ¿sí? Entonces, ahí también es importante poder determinar, bueno, si como accionista me van a prestar a mí el dinero como tal, ellos también van a requerir un rendimiento sobre la inversión. Y si voy a acudir a alguna institución, sea pública, privada o al sistema financiero como tal, pues obviamente también está el interés. ¿Qué es interés? Básicamente es el precio o el costo del dinero, pues, por el cual en ese momento voy a acceder o voy a necesitar algún tipo de financiamiento, ¿sí? Miren, aquí tenemos alguna otra información que es importante. Miren, por ejemplo, actitud hacia el cambio, capacidad, percibe los errores. Y bueno, estas son características del líder que puede percibir a nivel de organización para poder mejorar o cómo puede llevar de mejor manera también el grupo a la contribución específica de los objetivos de la empresa, ¿sí? Entonces, miren, capacidad y todo lo demás. Luego tenemos un inventario personal que es el punto de partida, conocimiento, contactos, equipos financieros y todo lo demás. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son algunas de las fuentes que me permiten a mí, por ejemplo, identificar un proyecto en el mercado. Si yo soy una persona que trabajo bajo relación de dependencia, de pronto no salgo, no participo o digamos no estoy inmerso en un tema de generar algún proyecto de inversión, realmente no voy a tener eh, digamos que no la idea, pero no voy a tener este espíritu de querer invertir o de querer gestionar un proyecto de inversión, ¿sí? Pensemos que el proyecto de inversión es el proyecto que me va a generar una rentabilidad sobre el tema de la inversión. Les estaba comentando hace un momento que cuando nosotros analicemos las variables para lo que corresponde a criterio de valoración de proyectos, vamos a analizar ahí lo que es el valor presente neto, valor, perdón, el valor presente neto, el periodo de recuperación descontado, la relación beneficio-costo y la tasa interna de rendimiento, ¿sí? Entonces, todos estos criterios me van a permitir a mí poder, de una manera acertada, decir, bueno, sí me conviene o no me conviene. Porque ya les indiqué hace un momento, no todos los proyectos de inversión o no todos los proyectos en los cuales yo piense que me va a generar una rentabilidad esperada realmente son buenos, porque de pronto yo establezco un proyecto a 10 años, tengo los flujos de efectivo, hago la valoración del proyecto considerando
si en ese momento pues tengo una tasa o algo para que yo pueda descontar esos flujos de efectivo y puede que me salga que no es factible o que no es económicamente rentable. Entonces, todo esto, toda la información que yo recopile a través de, por ejemplo, de los datos o de datos históricos, o si es un proyecto nuevo también, me va a permitir a mí poder hacer una evaluación y tomar una decisión oportuna. Ya. Los emprendimientos surgen como respuesta a necesidades, que básicamente eso es, ¿verdad? Alguien, y es una oportunidad también en el mercado, alguien analiza, por ejemplo, qué es lo que no tiene o alguna parte de una demanda que está insatisfecha y esa es una oportunidad para generar un producto que de pronto me permita a mí satisfacer a un grupo de la población. Entonces, miren, hay oportunidades también. De pronto se dice que no todas las oportunidades están, sino que yo puedo también crear oportunidades o generar una necesidad a partir de algo que yo puedo observar en el mercado, que pueda percibir que no está siendo atendida. Luego tenemos los emprendimientos, surgen a partir de las identificación de oportunidades también, ¿ya? Bueno, aquí tienen unos casos, por favor revisen estos casos. Yo estaba revisando su plan académico, tienen información que al final me parece que tienen que presentar ustedes un plan, tienen que hacer un estudio de mercado como variables. ¿Qué variables ustedes utilizarían para lo que tiene que ver con el aspecto de mercado, aspecto legal, aspecto administrativo? Entonces, como les comentaba en un inicio, vayan revisando lo que es el plan que ustedes tienen y el texto como tal, ¿sí? Bien, vamos a ver acá. Ya. Bueno, tienen esta de prestación de servicios y tienen la de alta tecnología. Revisen, por favor, toda la información que está acá, ¿ya? Enfoquémonos un poquito en esta parte de aquí. Para nosotros, para que nosotros sea atractivo algún proyecto de inversión en el mercado, ¿qué, digamos, qué debe responder? ¿A qué necesidades o a qué expectativas debe responder para que yo como inversionista tome la decisión de invertir? ¿Sí? De pronto, bajo riesgo, el que me garanticen el retorno sobre la inversión. Otro sería el tiempo, ¿sí? Que son las principales características para el tema de inversión. Y bueno, y lo que les comentaba también, si de pronto yo quiero tener un proyecto o ya tengo un proyecto de inversión en el cual yo ya incurrí, por ejemplo, en algún tipo de financiamiento externo y quiero sobre eso, por ejemplo, este, digamos que tenga un proyecto de elaboración de calzado y yo ya tengo unas 3 o 4 máquinas y quiero sobre eso incrementar, ¿sí? Una nueva máquina. Entonces, lo que tengo que hacer primero como estudio es considerar que este nuevo activo me va a generar un nuevo flujo de efectivo independiente de todo lo que yo ya tengo. Entonces se analiza por separado, se analiza como un proyecto de manera individual, en donde voy a analizar cuánto me va a generar en ingresos, en gastos, cuánto va a ser el flujo de efectivo y sobre eso poder analizar lo que corresponde a la valoración del proyecto como tal, ¿sí? ¿Representa una respuesta a una oportunidad? Sí, muchos proyectos de inversión representan una respuesta a una necesidad o a una oportunidad, ¿ya? Aspectos para evaluar. Miren, aquí tienen características que diferencian a los proyectos planos de los proyectos innovadores. Tipo de idea, proyectos, nivel de complejidad es baja, medio y alto. Algo importante actualmente es el tema de la tecnología. A partir del tema de la pandemia, eh, surgieron muchas oportunidades. Por ejemplo, no teníamos antes mucho el tema del delivery. Tampoco teníamos, por ejemplo, lo que corresponde a las aplicaciones para el tema del taxi o del servicio de transporte, no había. Entonces, a partir de eso, mire, se crearon o hubo la necesidad, por ejemplo, de llegar a poder entregar los productos, entonces se generan estas oportunidades para aquellos que están viendo en el mercado tal vez qué es lo que yo puedo satisfacer y, bueno, que pueda yo generar una rentabilidad a partir de esa atención o de esta... em, o de lo que yo pueda llegar a cubrir con ese segmento del mercado, ¿sí? Aspectos, bueno, aquí están planos, baja, alta, proyectos innovadores, algo que de pronto
sea innovador y por lo cual, si tal vez tengo yo, por ejemplo, con el tema em, del champú puede ser o los cosméticos, ¿sí? Siempre se está innovando e incluyéndole un valor adicional que me genere a mí, si bien la posición que tengo en el mercado, pero que me pueda mantener en el mismo, ¿ya? Entonces, de pronto no podemos pensar que si yo tengo un producto y nadie más lo puede llegar a tener y que es un producto único, porque siempre hay alternativas. Y si hacemos un estudio, perdón, y si hacemos un análisis un poquito más, por ejemplo, de un tema de estudio de mercado y analizamos el tema de la demanda y lo que son gustos y preferencias y todo lo demás, actualmente podemos, o hay productos que se pueden sustituir por otros, ¿sí? Yo no digo todos los productos porque hay unos que no los vamos a poder sustituir, pero también se analiza mucho, por ejemplo, cuando yo hago un estudio de mercado, gustos y preferencias, demanda, oferta, lo que corresponde a competencia directa, competencia indirecta. Entonces, miren, hay muchos factores realmente que se toman en consideración para el tema del análisis como tal, ¿ya? Bueno, aquí tienen igual alguna otra información que es la experiencia es una fuente poderosa para identificar ideas de proyectos, planes de desarrollo sectoriales, estudios de mercado y todo lo demás. Por ejemplo, si hablamos un poquito de proyectos o planes enfocados a ropa, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, en cuanto a vestimenta, lo de la costa con lo de la sierra. Entonces, ahí, si bien no se si bien digamos que no hay nada nuevo sobre lo que tenemos, pero en cuanto a modelos, en cuanto a precios, en cuanto a producción y todo lo demás, miren, hay, por ejemplo, antes no teníamos la venta en línea y ahora tenemos mucho, inclusive las empresas mismo que se dedican a la elaboración, por ejemplo, de ropa, de cubrecamas, de ese tipo de accesorios, ya lo hacen de manera directa ellos, ya no necesitan, por ejemplo, de alguien que elabore el tema de marketing o algo que los promocione o la publicidad o el posicionamiento, porque ellos mismos se encargaron. Entonces, la tecnología como tal sí nos ha brindado hoy en día una nueva puerta, por así decirlo, para el tema de dar a conocer el producto. Entonces, si anteriormente solo lo conocíamos en nuestro país o digamos o solo en nuestro sector, porque a veces hay productos que solamente los tenemos en una región y desconocemos a nivel general que hay eso dentro de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, eso también es importante. O algo también importante es que, por ejemplo, bueno, dicen, yo hice un proyecto para lo que tiene que ver con el tema de la agricultura, el tema del maíz, y me dio un resultado excelente, qué sé yo, en Pomasqui, en un lado, en un sector de Quito, y lo mismo va a ser para acá, para Cuenca o para Suayo, para... Pero no, debemos pensar que de pronto eso se tiene que ajustar a ciertas condiciones. Lo que es bueno para unos no necesariamente tiene que ser bueno para otros, pero... Algo importante que se puede sacar, por ejemplo, de proyectos que de pronto, si ustedes como estudiantes tienen la oportunidad de analizar con lo que son casos y todo lo demás, es qué puedo sacar yo a partir de eso que de pronto yo analicé que no se estaba gestionando de la mejor manera o que no se tomaron las decisiones oportunas y qué puedo hacer para, sobre eso, pudiese generar una oportunidad en el mercado, ¿sí? Entonces, realmente tenemos un abanico de... eh, oportunidades, por así decirlo, o de que se pueda no gestionar, pero sí plantear o sí, bueno, establecer este como lluvia de ideas de qué podemos hacer para mejorar, qué sé yo, las condiciones o para mejorar mi rentabilidad o para generar ingresos, ¿sí? Si estamos hablando en términos rentables, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer? Y lo otro es, bueno, si no cuento con los recursos, ¿cómo puedo estructurar de manera óptima o cómo puedo gestionar el tema de los recursos para poder invertir? Entonces, miren, aquí tenemos mucha información. Por favor, lean. Ahora, si quienes intervienen en la realización de un proyecto, sí, ¿quiénes intervienen? Bueno, aquí tienen un proyecto, se concibe la idea, se conoce el impulso y se pone en operación, requiere varias etapas. Tenemos el tema de prefactibilidad, el tema de factibilidad, el tema de evaluación y el tema, por ejemplo, de puesta en marcha, ¿sí? Entonces, cada una de esas etapas merece su atención porque de la manera en la que nosotros podemos eh, analizar un proyecto en su etapa final, realmente tuvo todo un proceso para llegar a que se pueda concebir o que se pueda dar como tal, ¿sí?
Entonces, miren, aquí están las etapas de un proyecto, identificar oportunidades y todo lo demás. Luego tenemos aquí lo que es el proceso de análisis en el desarrollo de un proyecto, lo que es idea, concepto, oportunidad, factibilidad, plan de la empresa y la empresa, fuentes, contactos, instituciones y toda la información teórica, ¿sí? Revisen por favor todas estas tablas. Vamos a ver si abarcamos, tengo que abarcar también lo que es el capítulo número 2, entonces avancemos un poquito, ¿sí? Identificación de oportunidad, la necesidad de estudio de factibilidad, plan de la empresa, ¿sí? En el estudio de factibilidad es el análisis detallado de un proyecto desde las siguientes perspectivas: técnica, legal, organización, inversión, fuentes de financiamiento, ingresos, costos, gastos, bondades financieras, impacto socioeconómico y todo ese análisis que yo lo voy a presentar, ¿sí? Entonces, voy a determinar en esta información o en todo esto que voy a presentar, bueno, ¿en qué voy a invertir en primer lugar? ¿Sí? Por ejemplo, fuentes de financiamiento, si van a ser de instituciones o si van a ser un aporte propio, que también sobre eso quiere decir. A ver, ¿por qué les indico esto? Porque, por ejemplo, cuando alguien es dueño de su empresa, dice, bueno, él es dueño de su empresa, pero uno piensa que por ser dueño de la empresa no tiene que recibir ningún, digamos, ningún pago por el aporte que hizo, pero no, estamos equivocados, porque si yo formo parte como cualquiera de los que están colaborando conmigo, yo necesito también tener un pago por lo que estoy realizando, ¿sí? Entonces, miren, en este estudio de factibilidad se presenta todo todo este análisis, realmente que es bastante amplio. Por ejemplo, el tema de mercado es bastante amplio, conocer la demanda. Conocer, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio de mercado, vamos a enfocarnos en a qué tipo de personas va enfocado el producto, cuánto están destinados a pagar por el producto, cada qué tiempo lo van a utilizar. ¿Cuál es, qué esperan ellos del producto? ¿Por qué el producto sería bien recibido o acogido por ellos? ¿Qué lo diferencia de otro producto? ¿Cada qué tiempo consumo el producto? Entonces, una vez que yo tengo toda esta información, yo tengo el técnico y legal. Sí, el aspecto legal es, bueno, considerar que se encuentre o lo que yo voy a presentar se encuentre cumpliendo con la normativa legal, fuentes de financiamiento y lo que les estaba comentando, ¿ya? El plan de la empresa es un documento concreto que contiene el análisis detallado del proyecto, ¿ya? Luego tenemos ya lo que es la empresa y bueno, aquí tenemos unos puntos principales de una idea de negocio según, bueno, un concurso que se hizo aquí, ¿qué es el concepto de negocio? Propuesta de valor, ¿qué es lo que yo puedo aportar con mi producto que lo pueda diferenciar y sobre eso que pueda generar un valor adicional, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las artesanías, por ejemplo, en la elaboración de lo que son collares, de lo que son aretes y todo lo demás, anteriormente de pronto no lo hacían con la técnica o con la capacitación o la especialización que lo hacen ahora. Entonces, tal vez ahora es menor tiempo y vamos a pensar en lo siguiente. Yo antes me demoraba mucho tiempo, el producto era un poco caro por el tiempo mismo que empleé en la elaboración, pero ahora es menor tiempo. De pronto tengo más diseños y el precio también va en relación a esto, ¿sí? Los costos se van a ir, ya no es lo mismo, por ejemplo, trabajar para 10 que para trabajar para 100, los costos van a disminuir. De pronto no significativamente, pero se va a compensar, ¿ya? Luego tenemos, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Sí? Ventajas competitivas, fuentes de ingresos. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos que yo puedo tener? Por ejemplo, como una persona, como ustedes como estudiantes o como docente, las principales fuentes de ingreso que tengo yo es el trabajo, tal vez elaboración de informes, elaboración de tesis, dar clases aparte, hacer el tema de contabilidad para una empresa, dictar cursos. Esas son mis fuentes de ingreso, ¿sí? Cuando hablamos de empresa también es importante determinar cuáles van a ser las fuentes de ingreso principales que voy a tener, que va a ser, por ejemplo, la venta de calzado, la venta de pantalones, la venta de café, por ejemplo, la venta de... Estas son las principales fuentes de ingreso. Y algo importante también con los proyectos es que a veces no todas estas ventas que yo planeo o que las puedo plantear y decir, bueno, todas mis ventas se van a dar al 100% en efectivo, no se da realmente de esa manera.
Por eso hay instituciones que entregan lo que es el tema de crédito, ¿sí? A 30, 60, 90 días y también por otra parte se plantea el tema de los incentivos para poder justamente cobrar esas deudas antes de los tiempos establecidos, ¿ya? Luego tenemos fuentes de ingresos. ¿Cuáles son? Clientes y mercado. ¿Cuál es el objetivo que les comentaba hace un momento? Cuando hacemos un estudio de mercado, tenemos que enfocarnos e identificar claramente cuál es el hacia el producto o el consumidor final que yo quiero llegar con el producto, ¿sí? Porque en base a eso voy a identificar edad, ingresos, periodicidad con el cual consumen el producto y todo lo demás, ¿ya? Aquí viene qué potencial, quiénes son los clientes objetivos, cuántos hay, cuál es su plan. Y el financiamiento, que este es importante. Sí, yo puedo tener todo lo anterior, pero si no cuento con el financiamiento, realmente se convierte a veces en una barrera porque no puedo poner en marcha el plan como tal, ¿sí? Y tenemos lo que tiene que ver con nivel de formación, conocimiento y experticia en funciones específicos, ¿sí? ¿Qué tanto de pronto yo puedo manejar el tema de atención al cliente, el tema de marketing, el tema de comercialización, el tema de logística para poder llegar con un mejor servicio al consumidor final, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de un proyecto en general? Etapa de preparación, implantación y el tema operativo, ¿ya? El tema operativo básicamente es el último como tal en el tema de la elaboración del proyecto y el cual me va a permitir a mí poder contar con información para análisis y toma de decisión, ¿ya? Entonces, miren, tenemos esa información que es y cómo se determina el horizonte de un proyecto. Bueno, realmente el horizonte de un proyecto no es que viene determinado, por ejemplo, en un texto, en algo teórico, de decir es que va a ser un proyecto a 5 o 10 años o 15 o 20 años. Depende mucho también de lo que se plantea el inversionista, la persona que en su momento está queriendo emprender con el tema del proyecto, ¿sí? Entonces, puede ser un proyecto de 5 años o puede ser un proyecto de 10 años, pero más allá de lo que nos pueda decir o de lo que se pueda pensar que está especificado, realmente no está como tal, ¿sí? Ahora lo otro es que, bueno, de pronto yo me planteo un proyecto para 5 años, pero en el tiempo o durante el proyecto, pues se me han ido generando nuevas ideas y yo voy aportando al proyecto y yo veo que va creciendo este como tal, ¿verdad? Tal vez inicialmente entregaba café. Pensemos en el producto café, solamente lo molía y lo colocaba en una fundita y lo entregaba. Después ya le coloqué un logotipo, después le coloqué, por ejemplo, la fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Luego le cambié por otra presentación, ya no solamente de libra, sino de media libra o de, bueno. Entonces todo esto también ya me da un poco el tema de la experiencia que yo voy ganando en el mercado y lo que voy logrando en el tiempo, ¿ya? Bien. Y bueno, eso básicamente es el horizonte o la vida útil del proyecto. Cuando nosotros tenemos, el horizonte también se puede plantear o la vida del proyecto se lo puede analizar como, eh, por ejemplo, no sé si en algún momento ustedes les dijeron, bueno, ¿cómo se proyectan ustedes de aquí a unos 5 o de aquí a unos 10 años? Y entonces yo tengo ese horizonte como de, bueno, verme de aquí a 5 años, ¿cómo voy a estar? Obviamente siempre voy a pensar en que voy a estar diferente o voy a tener una posición diferente a la actual. Entonces, lo mismo sucede con el tema del proyecto. Eso es también pensando en qué valor adicional le quiero dar yo, ¿sí? Entonces, pensemos que todo lo que yo le pueda aportar al proyecto, ¿sí? Esto es un valor adicional que se va a generar al proyecto y de pronto, por ejemplo, darle una nueva presentación, darle un nuevo color, o qué sé yo, al empaque, darle cambiarle el tipo de letra o algo, puede ser aparentemente que sea más atractivo para el tema del consumidor, ¿ya? O aportar mayor información del producto, que también es importante, por ejemplo, de dónde viene el grano, porque qué sé yo, hay información que de pronto se puede colocar en él, si estamos hablando de un producto o algo, que me pueda generar a mí una mayor, no aceptación, porque si aceptación ya la tengo, pero sí que las personas tengan una mayor preferencia por el producto que lo tienen en su momento, ¿sí? Bien, aquí tenemos fase operativa, fase de liquidación, cómo elaborar un plan de trabajo, también está acá, mire, qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer, ¿sí? Eso es elaborar un plan de trabajo. Básicamente hay cositas que nosotros podemos relacionar con lo que hacemos cotidianamente, en el tema académico, en el tema de trabajo, en el tema familiar, en el tema de un paseo. Entonces,
Si yo proyecto, si yo tengo un proyecto, por ejemplo, de viajar al Perú, de viajar a Colombia, de viajar a Panamá, ¿qué necesito primero? Saber con cuántas personas voy a contar, ¿sí? ¿Cuántos días voy a estar? ¿Cuánto voy a gastar en el viaje, en el hospedaje, en la comida? ¿Cómo voy a financiar todo eso? Entonces, miren, si hablamos de un proyecto de inversión, obviamente acá viene ya un poco más el riesgo. Cuando yo voy a viajar, de pronto, bueno, también hay un riesgo asociado de que pueda pasar alguna cosa, pero es un poco diferente el tema del riesgo asociado con el tema del paseo, con el del proyecto de inversión. Tal vez acá yo pueda perder el 100% de la inversión y de alguna manera tendría yo que garantizar el pago, por ejemplo, si tengo algún financiamiento externo y determinar, bueno, cómo voy a cubrir con estos recursos como tal, ¿sí? Entonces ahí se analiza también un poco el tema del patrimonio y los indicadores o las razones financieras que me permiten a mí evaluar, por ejemplo, cómo está mi empresa en el tema de liquidez, en el tema de solvencia, en el tema de endeudamiento, en el tema de apalancamiento, de rentabilidad y todo lo demás, ¿ya? Bien, entonces eso es del capítulo uno. En el capítulo, ustedes tienen algunas preguntas por aquí, por favor revisen, traten de revisar toda la información y vamos a ver rápidamente lo que corresponde al capítulo 2, ¿sí? Componentes de un proyecto, niveles, perfectibilidad y factibilidad. Dentro de eso tenemos algunos objetivos, obtener una visión de conjunto de los componentes, comprender la importancia, identificar y todo lo demás, ¿ya? Bien. Consideraciones básicas, ¿cuáles son? Los objetivos, justificaciones de lo que corresponde al proyecto. Se debe facilitar la venta o sustentabilidad de la idea mediante los objetivos. Justificación. Justificación es cómo, para qué, a quién. Eso es justificar. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿A quién beneficia el proyecto como tal? ¿Sí? Antecedentes, si tengo información, características generales del área del proyecto, políticas y normas gubernamentales y factores condicionantes, que eso también es importante, ¿ya? Aquí están. ¿Cuáles son los objetivos? Se pueden clasificar. Bueno, básicamente tenemos objetivo general, objetivos específicos. El objetivo general es el que abarca de manera general qué es lo que quiero hacer. Y los objetivos específicos, por ejemplo, es cómo voy a, por ejemplo, si un objetivo general es analizar la demanda, el objetivo específico puede ser conocer la participación de las mujeres en el mercado o, por ejemplo, esos son objetivos específicos, un poco más relacionados con el tema, pero más puntuales, ¿ya? O, por ejemplo, conocer la demanda del producto entre los jóvenes o entre las edades de 18 a 30 años. Luego tenemos cuáles son las posibles respuestas, determinar la demanda, identificar y evaluar las unidades de producción, especificar los canales, definir las potencialidades y esta parte de aquí, ¿sí? Miren. ¿Cuál es la justificación? Es lo que les decía. ¿Para qué? ¿A quién voy a dirigir? ¿Cuál es la problemática realmente? Sí, es identificar la problemática y poder dar una respuesta a esa problemática, ¿ya? Por ejemplo, hay un sector que no cuenta con el tema de, bueno, de transporte. Si hablamos de transporte, estamos hablando de un proyecto que va a tener un impacto social, porque si yo me planteo este tipo de proyecto, voy a gestionar de alguna forma para que tengamos una vía o una accesibilidad o un acceso vial en mejores condiciones, donde ya no solamente una persona o dos o 20 sean beneficiarias, sino que sea un conjunto en general, ¿sí? Lo que es importante, acotando en este tema de proyectos sociales, también es que, por ejemplo, el tema de del servicio o la prestación que voy a dar realmente me abarque a un número representativo. Si solamente, por ejemplo, voy a dar una apertura o un acceso vial para tres o cuatro personas, entonces también es importante analizar este tipo de información, ¿ya? Miren, número, y bueno, aquí está, más o menos aquí, esta información. Características generales del área del proyecto es importante dónde lo voy a hacer. Si el proyecto se va a desarrollar, por ejemplo, en la sierra, en la Amazonía, en la costa, lo voy a hacer en Galápagos. ¿Por qué? Porque en su momento tendré que trasladar recursos para allá, capital humano, recursos financieros y todo lo demás. Entonces, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque por otro lado voy a tener que conocer, por ejemplo, la situación demográfica, la situación geográfica, si voy a tener el apoyo, si voy a tener el acceso al lugar. Entonces, mientras más lejos tenga un lugar, se me va a hacer un poquito más caro, por así decirlo, el tema de que yo pueda llegar, por ejemplo, si va a ser un proyecto de nuevo, de alguna planta de procesamiento, por ejemplo.
Necesitaría contar que, bueno, de pronto no tengo, no es tan cerca el que yo pueda llegar con todos los recursos, entonces voy a tener que destinar eh, más dinero para el tema de poder llegar al lugar. Entonces, miren, eso es importante. Políticas y normas gubernamentales también es importante. ¿Por qué? Porque si de pronto yo voy a establecer, por ejemplo, hablemos de una concesión minera y en el lugar no se permite, porque realmente las condiciones o las leyes o el impacto ambiental o las normas me dicen que no hay cómo, pues realmente no hay cómo, ¿sí? Entonces, miren, hay proyectos, como les comentaba, que de pronto pueden ser buenos en cuanto a ideas y lo que yo pueda ver plasmado en el papel, pero lo otro es que realmente se pueda reflejar ya en el tema de que se pueda realizar, ¿ya? Luego tenemos factores condicionantes también, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver, bueno, aquí nos habla algunas, como el clima, por ejemplo, es importante. Actualmente estamos afectados bastante por el tema de las lluvias, pero si dejamos un poquito al lado de que, bueno, es algo temporal lo que está sucediendo ahora y lo otro, bueno, es realmente llegar a determinar si en el sector en el que yo voy a estar, por ejemplo, si voy a poner una plantación de maracuyá, tengo que analizar si el sector en el que estoy o en el que voy a implementar el proyecto como tal me pueda dar a mí una buena producción de este producto, ¿sí? Entonces, miren, son cosas que de pronto a veces no se toman en consideración y van y directamente colocan el producto, lo quieren tener, pero a veces no se da, hay condiciones o estamos de pronto condicionados por esas variables o por esos aspectos en donde realmente no lo puedo hacer, ¿sí? Tenemos el tema del estudio de mercado y la comercialización también. Espérenme un ratito, voy a revisar algo acá. Me parece que esto es me adelanté en el tema, ¿sí? Pero entonces quedaríamos hasta este tema. Bueno, la siguiente semana tendría que volver a darles el tema de lo que es identificación. No. En la siguiente semana vamos a ver lo que es el proceso de preparación y evaluación, los aspectos que habíamos analizado anteriormente, porque para la semana 3 tenemos lo que es el estudio de mercado, ¿sí? Entonces la siguiente semana les voy a compartir de nuevo a ustedes el texto que estamos haciendo el análisis el día de hoy. De todas formas, por favor, revisen los contenidos ustedes que los tienen para poder ir de acuerdo a los contenidos que tienen en el plan académico, ¿sí? Bien, no sé si tengan alguna duda o pregunta, por favor. Si no, si tienen alguna sugerencia, alguna inquietud o algo, por favor me escriben al correo. Para mí es importante realmente el tema de que ustedes me puedan sugerir tal vez algo con respecto a la clase, con respecto a la guía, bueno, a la guía como tal de temas o algo. No, pero si me quieren preguntar, por ejemplo, dónde van a encontrar información de los temas que están ahí para cada una de las semanas, pues me lo pueden consultar. Si tienen dudas sobre el tema de los contenidos que estamos analizando, también me lo pueden preguntar. Si luego surgen dudas a lo largo de todo lo que vamos a ver en el ciclo, yo estoy pues dispuesta o predispuesta para lo que ustedes necesiten, ¿ya? Eso de mi parte, les agradezco mucho por su tiempo. Les quería comentar también que los días miércoles es lo que vamos a tener clase nosotros bueno, de 7 a 9 de la noche tenemos una hora de la actividad síncrona, que es la que en este momento estoy dándoles clase, pero yo sigo conectada aquí hasta las 9 de la noche. Mañana me conecto con el paralelo 101, pero para responder inquietudes o algo, porque la clase del día de hoy les dejo grabada para que la puedan revisar los dos paralelos. Entonces, eso por favor, sí, yo ya les voy a colocar en un anuncio para que tengan presente y cualquier duda o inquietud, por favor, me avisa. Les agradezco mucho por su tiempo, estimados estudiantes, y pues deseándoles que tengan una excelente semana en cada una de sus actividades. Gracias.
Buenas noches, profesora. ¿Me escucha? Quería hacerle una ¿Cómo consulta está? ¿Cómo sobre está, Jason? el proyecto de Dígame. inversión. Estaba leyendo un poquito, estaba viendo, igual tengo que leer bastantes cosas de lo que me explicó ahorita, pero sobre el proyecto de inversión, por ejemplo, yo soy de parte de la costa. ¿Ya? Acá lo que es el turismo, el sector de la pesca y artesanía. ¿Ya? Podría ser por el sector de la pesca, ¿no? La Claro. compra y el mercado. O sea, ¿qué? ¿Para poner un proyecto Sí, o sí, qué me como está para poner un diciendo? proyecto, sí, como para el proyecto de inversión. Ya, pero más o menos, ¿qué quiere usted hacer? No sé cómo sería que la compra de pescados, empaquetarlos y venderlos. Podría ser así. Claro, claro, porque por ejemplo, verá, actualmente, ¿qué? Lo pescan y lo venden. A ver, ¿cómo le voy a poner un ejemplo? Actualmente, por ejemplo, yo voy al lugar y lo compro y me lo dan ahí en alguna funda, No, ¿verdad? por Por ejemplo, ejemplo, si usted lo coge al producto, lo pone en una, le da otra presentación, eso le va a generar un valor adicional. Pero ¿sabe qué? A veces las condiciones también es de que si usted percibe de que las personas pagarían más por un producto que lo pudiesen ver diferente, a eso me refiero, ¿ya? ya, ya, ahí sí, porque por ejemplo acá solo lo compran en el puerto a los que llegan de pescar y ahí mismo se vende a veces. Y la Ya, otra parte se va claro. para otras ciudades. Y de ahí, por ejemplo, lo han de utilizar para el tema ¿cómo es? De los balnearios, para el tema de la comida, para cuando llegan los turistas. Exacto, sí, Entonces, ese exacto. proceso, ya mire, por ejemplo, el tema de que ya le den ese valor adicional al producto bueno, cuando ya se tiene el producto como tal y en la presentación de comida o algo, ese es el valor adicional a solamente sacarlo, como decir, en bruto del mar, ¿no es cierto? Entonces, las personas que se dedican a este tipo de negocio, hablemos del tema de la comida para los turistas, ellos Mm, son los que le dan ese valor adicional. Entonces, por eso le digo, de pronto el tema de que usted les vaya a ofrecer a ellos un producto, qué sé yo, tal vez el pescado lavado o descamado, tal vez ya, no signifique, claro, no signifique mucho para ellos porque ellos van a decir, bueno, yo lo puedo comprar directamente, yo lo lavo y me evito pagar, qué sé yo, 50 centavos más. A eso me refiero. ya, ok, como tipo Ajá. sería, más que nada, entonces sería como un restaurante, ¿no? Sí, o sea, sí, o de pronto pudiese ser, por ejemplo, es que no sé qué tipo de pez tengan, o sea, no sé qué Acá, tipo de por producto también ejemplo, puedan. acá salsa verde para hacer el encebollado, para hacer ceviche, el camarón, Ah, ya, eh, ya, ya. así. No, o sea, de pronto, verá, lo que se puede pensar es de pronto no solamente abastecer el sector, sino venderlo, sacarlo de ahí, no sé, de pronto otro lugar que sea un poco más, o que pueda usted ver que llegan personas no solamente del sector, sino que sea de más lejos y de pronto ahí se puede tener un mercado. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, si las personas del sector se demoran 20 minutos en ir y comprar, habrán otras que también llegan y se demoren una hora. Entonces, tal vez dentro de ese segmento como tal, pudiese yo aprovechar para decir, bueno, yo les puedo llegar con el producto hasta donde ustedes y ya no tendrían ustedes que movilizarse, porque igual se gasta para el tema de la movilización. También pudiese ser algo por ahí. Ya, hay que pensarlo bien entonces. Esa era mi inquietud, pero igual sí voy a revisar bien el folleto que usted estaba explicando. ¿Dónde lo encuentro? Disculpe. ¿Cuál proyecto? Digo, el folleto que está aquí en la pantalla. Eso tiene que ingresar ustedes, tienen que ingresar a la plataforma de la universidad, ahí tienen para descargar el libro electrónico. Ya, ok, ok. Muchísimas gracias, profesora. Ya, eso, por favor, bueno, la siguiente semana me va a tocar repetir otra vez un contenido por aquí, pero bueno, ya tengo un poquito más de tiempo porque ahora me pasé con un tema. El tema de mercado es para la siguiente semana, me parece que eso, para la semana número 3. Déjeme revisar. Ok. Sí, El para ir tema de buscando, el tiempo se va y... el tema de mercado es para la semana número 3. Entonces,
Voy a regresarme al punto 1.3 todavía para lo que es el tema de proceso de preparación y evaluación, y eso les explico la siguiente semana, ¿sí? De todas formas, revisen toda la información. Lo primero que se está analizando es un poco más el tema de teoría, pero hay cosas en donde la teoría es importante porque sobre eso parto yo, sobre eso voy a ver, bueno, qué puedo hacer, o sea, sí es importante el tema teórico, pero, por ejemplo, si ustedes son estudiantes que trabajan, que ya tienen un poco más, como decir, de experiencia con el tema de trabajo, con el tema de que salen, con el tema de que pueden conocer el mercado, o ustedes mismos como que quieren generar algún tema de emprendimiento, miren, es necesario porque todo lo que nosotros, que toda la formación académica que ustedes tienen justamente les va dando a ustedes estas ventajas para que puedan identificar esas oportunidades que de pronto están por ahí. Ok, Ujú. muchísimas gracias, me quedó muy claro. Ya, perfecto. Usted se llama Gilson Dani. Sí, Chilán. Sí, soy de acá, de la costa de Salinas. Mm, qué chévere, mucho gusto. Ok, muchísimas gracias, profesora. Me despido Ya, ya. perfecto. Yo ya les dejo grabada la clase igual para que la puedan revisar y de ahí cualquier cosa me escriben al correo, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ya, perfecto. Cuídese mucho, que tenga una bonita noche y una excelente semana. Igualmente. Gracias.